Qué alegría es poder compartir con ustedes el mensaje de la inclusión a través de la señal de la televisión de servicio público. Les doy la bienvenida a una nueva edición de Nexos, el programa que desde 2003 se especializa en resaltar la importancia de la diversidad humana, lo positivo de esa diversidad y los retos que tenemos para construir una sociedad inclusiva en la que usted y yo tenemos mucho que hacer. Ojalá que usted nos haya acompañado la semana anterior, en donde estuvimos conversando sobre la situación de las personas con discapacidad ante la pandemia del COVID-19, cómo se ha visto afectada, cuáles necesidades ha tenido esta población, y hoy seguimos conversando sobre este tema para saber cuáles son los desafíos que tenemos en la construcción de esta nueva normalidad a la que nos hemos visto enfrentados, para que esta nueva normalidad incluya a las personas con discapacidad. Para conversar de este tema tenemos a los invitados de la semana anterior, que usted puede repasar en nuestras redes sociales, pero le cuento que son Lisbeth Barrantes, directora ejecutiva de CONAPDIS, Luis Flores, coordinador de COINDIS, y Iliana Chacón, quien es representante de las organizaciones de personas con discapacidad ante la Junta Directiva de CONAPDIS. Conversábamos la semana anterior, doña Lisbeth, sobre las situaciones que se habían encontrado a nivel institucional y desde las personas activistas por los derechos de las personas con discapacidad y sus organizaciones ante esta crisis sanitaria, social y económica. Pero bueno, la realidad es que nos tomó a todos por sorpresa, lastimosamente, trayendo situaciones muy difíciles para todas y todos. Pero se ha dicho mucho de que estamos en el mismo mar, pero no en el mismo barco, ¿verdad? Ante esta situación, esta crisis. ¿Qué debemos decir? Bueno, este es un punto de inflexión, pero para la nueva normalidad, estos son los aspectos básicos para que esa nueva normalidad sea inclusiva. Precisamente creo que hay dos oportunidades valiosas, que es la educación y las oportunidades de empleo. Desde ahí hemos venido trabajando, aprovechando precisamente esta situación con el Ministerio de Educación Pública, capacitando a sus docentes en el uso de las plataformas tecnológicas para ofrecer la inclusividad a las personas, estudiantes de nuestro país, para que realmente se incorpore a la población con discapacidad. Es una gran inversión que se ha hecho desde CONAPDIS en alianza con el MEP, para que realmente sus docentes, incluso todo su departamento de tecnologías de información, incluyan las normas de accesibilidad. El otro gran tema es el acceso al empleo. Para mí son dos aspectos fundamentales que pueden estar asociados con otros derechos de las personas con discapacidad, pero que esta pandemia nos coloca precisamente estas dos áreas importantes. Obvio, el tema de la salud, que hemos también venido trabajando, incluso con los lineamientos bioéticos, que sería otro tema a considerar y que no podríamos profundizar en este programa, y la atención accesible a la población en el tema de la salud. Pero en el tema de empleo consideramos importante precisamente el poder ofrecer esas oportunidades a las personas con discapacidad dentro del marco de lo que se está haciendo desde la Comisión de Empleabilidad. Estamos precisamente trabajando en el Sistema Nacional de Empleo para ofrecer que eso sea accesible. Hemos logrado cooperación internacional para que ese Sistema Nacional de Empleo, que es donde se va a intercambiar todo lo que tiene que ver con la oferta y la demanda, estén incluidas las personas con discapacidad. Claro, y justamente estos aspectos que veníamos conversando, que han sido retos a lo largo de la historia, ¿verdad? Cuando hablamos de derechos de personas con discapacidad. Y me gustaría, Luis, desde las organizaciones, desde el activismo, desde la sociedad civil, cómo también estar vigilantes de que tanto las medidas que ya se han tomado de contención de esta pandemia como lo que esté por venir, las estrategias y las políticas, tomen en cuenta a la diversidad. Yo creo que ese es un reto indispensable, que el acceso universal y el diseño universal sean transversales en estas nuevas estrategias. Luis. Claro, aquí creo que se resumiría en algo que nos lo dice la misma Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad en su artículo número 4, que es de la consulta. Creo que sería algo importantísimo el poder también implementar dentro de las diferentes instituciones, ya llámense del Estado, empresa, privada, etcétera, lo que es este proceso de consulta, en donde COINDIS viene también a jugar un papel importantísimo, porque somos ahí parte de la información que tenemos que brindar sobre lo que es el tema de discapacidad. Entonces,
Creo que eso es un reto que nos toca y que, bueno, que también tenemos que ver que como la discapacidad también es una cuestión natural, es una experiencia de vida, también tenemos que darnos cuenta de que estas pandemias son unas cuestiones también naturales. Entonces, vamos a ver cómo estamos en ese proceso de incentivar para que cada vez haya más consulta hacia la población con discapacidad y que podamos formar parte ya de una forma muchísimo más activa, llámese en juntas de educación, en juntas de salud, tener más participación por el cual vemos que la población con discapacidad tenga su voz y su voto, ¿verdad? En esta toma de decisiones de diferentes programas que pueden haber después de esta pandemia. Así es, Iliana, también aquí Luis pone sobre la discusión este tema de la consulta, ¿verdad? Históricamente el movimiento de personas con discapacidad, el movimiento por sus derechos, ha tenido el estandarte de nada de nosotros sin nosotros, ¿verdad? Tomar en cuenta a las personas con discapacidad, pero aquí me gustaría que también nos dijera Iliana, ¿qué puede aportar en esta situación que estamos viviendo el colectivo de personas con discapacidad como movimiento, ¿verdad? Porque usted hablaba en la edición anterior, la semana pasada, sobre la resiliencia que tienen las personas con discapacidad al haberse enfrentado a barreras y exclusión históricamente, y yo creo que eso también es un mensaje muy importante y tienen mucho que aportarnos el movimiento de personas con discapacidad para esta construcción de la sociedad a partir de este momento. Sí, muy bien. Yo también creo como una aspiración que esa fortaleza y ese empoderamiento se pudiera dar. Y yo quiero ser optimista, que es parte de lo que yo creo que de alguna manera ya se está dando, porque las personas con discapacidad y el movimiento como tal entiende clarísimamente que aquí es tanto lo que hay que hacer, digámoslo, como de reconstrucción, que necesitamos brazos aquí. Tenemos que ser actores del cambio. No podemos esperar que las cosas vengan del cielo, que llueva del cielo los cambios. Yo estoy viendo que se está gestando un poco de eso, que creo que es necesario porque la sociedad civil también tiene que ejercer su incidencia y es parte de este proceso, ¿verdad? Del sector de la discapacidad junto con la institucionalidad. Ahora bien, yo sí quiero colocar una gran preocupación, cuál es el cumplimiento de las normas y de este respeto a la diversidad y de este respeto a que participemos en todo eso. Así es, y justamente, Iliana, creo que eso es un punto que vamos a analizar cuando volvamos del corte, porque ya la normativa existe, habrá que hacer modificaciones a todo, ¿verdad? En general en nuestras vidas como sociedad costarricense, y creo que es un punto de inflexión, como lo mencionaba anteriormente, para decir, bueno, a partir de aquí hay que comenzar de cero a repensar muchas situaciones. Repensémoslas desde la inclusión, desde la diversidad humana y desde la accesibilidad universal. Así que seguiremos conversando con Lisbeth Barrantes, Iliana Chacón y Luis Flores al volver de la pausa. Estamos de vuelta en Nexos en esta segunda edición especial dedicada a conocer la situación de las personas con discapacidad ante la pandemia del COVID y los aportes que puede hacer a la construcción de esta nueva normalidad. Y bueno, estamos conversando y me gustaría, Luis Flores, que nos contara cómo cree también que este momento de negociación hacia construcción de nuevas estrategias de política pública para la nueva situación en la que vamos a vivir es una oportunidad de posicionar temas que siempre debieron estar ahí y que no han sido transversales, como el diseño y el acceso universal, y lo mencionaba un poco doña Lisbeth en el bloque anterior, también Iliana, con respecto a que existe ya una normativa que de por sí estaba rezagada en su cumplimiento y que ahora hay que empezar también pues a que sea parte de la discusión, ¿verdad? Tal vez las prioridades para algunos sectores han cambiado, pero hay que insistir en posicionar esos temas. Claro, yo pienso que esto también lo que nos trajo es el darnos la herramienta para comenzar a
a unirnos como población con alguna situación de discapacidad, para poder también llegar y tocar algunos temas en los cuales tal vez en ciertos momentos no los teníamos ahí, y bueno, que poco a poco ya se han ido barajando, y hemos ido llegando a esos como entenderes de que necesitamos tener muchísima más información. ¿Qué pasa con el acceso a las telecomunicaciones de la población con discapacidad? ¿Qué sucede también con la parte de la educación sexual de la población con discapacidad? Sobre lo que es la salud mental, que es sumamente importante, que también hacemos como que el hincapié, en donde Coindis ha venido también a desarrollar esa parte y el de ese acercamiento de las organizaciones y hacia la misma población, para poder brindar diferentes temas, del cual vemos que hoy en día se han estado propiciando también nuevas redes, y que esas redes lo que nos va a llevar también es a poder tener ese trabajo más en conjunto, y poder, digamos, poder llegar a abarcar, como lo que estaban diciendo sobre, bueno, en un futuro, qué pasaría si vuelve otra pandemia, cómo poder, digamos, afrontarla de una mejor manera, y en donde también vemos que la calidad de vida de la población con discapacidad pueda llegar a ser cada vez mejor, ya que estamos cayendo mucho en la realidad sobre la situación que muchos estamos viviendo hoy en día. Sí, y bueno, doña Lisbeth, justamente esta situación, ¿verdad?, pone en aprietos a la economía mundial, y entra en discusión, bueno, a qué se le va a dar prioridad, los presupuestos hacia dónde van a estar dirigidos, cómo tutelar, ¿verdad?, desde el ente rector y desde la sociedad civil, que esta situación de crisis no desencadene en una situación de mayor inequidad, ¿verdad?, que la que ya de por sí existía con respecto al acceso a recursos y a servicios y a posibilidades para personas con discapacidad. Precisamente cuando decimos o afirmamos que esta pandemia nos sorprendió en el sentido de no tener todas las medidas, no debemos olvidar que además en nuestro país, con una gran crisis fiscal que se está traduciendo en reducción de presupuestos, y que ha sido una lucha precisamente para mantener durante este año 2020 los ingresos necesarios para poder desde CONAPDIS responder a algunas de las necesidades, pero además lograr incidencia para que las instituciones públicas, el resto que tienen según su competencia, puedan responder a las necesidades de las personas con discapacidad. Se asoma la aprobación del presupuesto del próximo año, donde también hemos venido dando una lucha frente a los recortes presupuestarios, y ahí yo creo que es realmente la incidencia también con las personas con discapacidad desde sus instancias de organización civil. Recordar que una cuestión es la institucionalidad pública y otra es desde la sociedad civil lo que pueden hacer. Son dos espacios distintos que deben realmente concurrir para hacer incidencia en la política pública, y eso yo creo que es muy importante, lograr hacer esta distinción, pero también que al final tenemos que estar en una sola para lograr que eso no incida en mayor reducción, y que los pocos recursos que nos dan sean redistribuidos de la mejor manera en aquellos sectores que realmente lo necesitan más, y pensar en que aspiramos a un país donde muchos de esos servicios sean universales, pero que aún siguen siendo selectivos con una serie de condicionantes. Claro. Que realmente estas son las trabas que deberíamos precisamente de quitar. Doña Iliana, y conversábamos antes sobre la ayuda humanitaria que se realizó para población con necesidad extrema, ¿verdad?, o en situación de prioridad de atención, pero inclusive el concepto de canasta básica en discapacidad se venía ya desarrollando en el país por legislación que incluye otras necesidades adicionales que algunas personas en condición de discapacidad tienen, y yo creo que eso también es muy importante cuando hablamos de la afectación económica a las familias y del apoyo económico que puedan recibir las personas en mayor vulnerabilidad. Hay muchos aspectos que son tan indispensables como la alimentación para la sobrevivencia de personas en condición de discapacidad.
Iliana. Hola. Sí. Bueno, ahí después hacemos el ajuste. Me gustaría que se refiriera a otros aspectos de la canasta básica en discapacidad. Muy bien. En el tema de la canasta básica en discapacidad es entender que hay productos básicos de los cuales algunas personas con discapacidad, dependiendo de sus requerimientos muy particulares, debe incluirse. Y creo que esto CONAPDIS lo ha tenido muy presente y de hecho se han distribuido alimentos y también productos de la canasta básica por discapacidad. Se han distribuido pañales, productos Ensure y productos de estos, ¿verdad? Nutritivos. Ahora bien, yo creo que es importante también dejar un mensaje a las personas con discapacidad, porque no podemos seguir esperando que nos lleguen a traer todo a la casa. Entendemos de que ahora estamos en una situación muy crítica, pero sí hay que reflexionar en qué sí podríamos nosotros hacer, ¿verdad? Y hasta dónde estamos haciendo lo suficiente o podríamos hacer un poquito más. Porque en momentos de crisis, la crisis es para todos, para nosotros en muchos sentidos se incrementa y es más agudo. El no tener trabajo es una situación crítica, el tener que mantenerse en dependencia económica donde te violentan, o sea, eso afecta emocionalmente a la persona y de poco en poco termina paralizándola y congelándola para accionar. Y yo creo que, Iliana, esa situación que usted plantea también nos invita a reflexionar sobre la necesidad de que se exijan los derechos y que la gente conozca cuáles son esos derechos. Vamos a una pausa y seguimos conversando sobre este tema, porque la construcción de la nueva normalidad debe incluir la diversidad de necesidades, la necesidad de aportes y de situaciones que pueden enfrentar también las personas en condición de discapacidad, y de eso seguiremos hablando más adelante. Hemos venido conversando en las últimas 2 ediciones del programa sobre la situación de las personas con discapacidad ante la pandemia del COVID-19 y sobre qué papel tenemos todas y todos ante esta situación para que la nueva normalidad sea más inclusiva, para que se dejen de reproducir situaciones de exclusión históricas que han enfrentado las personas en condición de discapacidad. Para concluir, doña Lisbeth, si hay personas con discapacidad que están sintonizando el programa, que están enfrentando situación de inacceso y respeto a sus derechos, que no sabe cómo exigirlos, ¿qué consejo les daría? ¿A dónde se comunican? ¿Qué es el primer paso para pedir ayuda o para exigir el cumplimiento de sus derechos? Yo creo que es importante tener en cuenta que todavía nos encontramos en una parte de esta situación, de esta emergencia, todavía desde la asistencia. Todavía no hemos logrado pasar precisamente a una reactivación, que yo creo que sí es importante que las organizaciones logren incidir en todos estos diálogos multisectoriales que están pasando en el país para incidir, pero que todavía estamos en una parte, como decía antes, asistencial. En este momento el CONAPDIS ha logrado un presupuesto de su superávit y empezaremos la entrega de todavía bolsas de alimentos. Vamos a entregar transferencias monetarias o subsidios de forma temporal, ya sea para que las pequeñas organizaciones o pequeños microemprendimientos puedan surgir y de esta manera facilitar este proceso o esta transición que debemos pasar como país. Entonces ahí en cada una de las sedes regionales de CONAPDIS pueden acercarse por medio de WhatsApp, por medio de las redes sociales, enviando sus mensajes para precisamente sean anotados, porque igual como en otro momento COINDIS ayudó, vamos a llegar con una segunda entrega de alimentos con ese listado, ese primer mapeo, pero si hay personas que no habían logrado acceder, esta es una muy buena oportunidad para hacerlo. Entonces van a haber 2 tipos de servicios, lo que es la bolsa de alimentos y lo que son
subsidios por 2 meses en este momento y uno tercero, perdón, que es un poquito mayor para precisamente reactivar algún pequeño microemprendimiento y que por diferentes razones. Pero además también está toda la entrega de productos de apoyo, producto más de esta última situación de emergencia que tenemos de ETA, para que las personas, que es lo que ha identificado la Comisión Nacional de Emergencias, personas con discapacidad que han perdido una silla de ruedas, un bastón, una andadera, las mismas camas, que tenían algún requerimiento especial, entonces yo diría que se asocien perfectamente o hagan referencia en las sedes regionales que están de CONAPDIS o a las mismas oficinas centrales para que puedan acceder a estos bienes o servicios. Yo finalmente quisiera nada más decir que ya esta pandemia dejó a esta situación, yo digo que un país roto, un mundo totalmente, entonces que tenemos una oportunidad valiosa en esta reconstrucción como país para hacer incidencia en que esta nueva vuelta o reactivar sea inclusivo y poner realmente la diversidad como un primer elemento y centrado en la persona, que es una oportunidad para mí histórica y de una manera proactiva, entonces tener como mucha ilusión y esperanza en esta nueva escenario. Iliana y Luis, me gustaría que como activistas y como miembros del movimiento de personas con discapacidad se refirieran a qué contactos puede tomar la población con discapacidad que esté en una situación de necesidad o de incumplimiento de sus derechos, para que puedan también contactarse con COINDIS, por ejemplo, también con la Junta Directiva de CONAPDIS para hacer la solicitud de información o de asesoramiento en esta situación, Luis. Sí, bueno, por mi parte, ¿verdad? Como coordinador del Comité de Información de Organizaciones de Personas con Discapacidad durante lo que fue ese proceso de la pandemia, y agradecerles a todo lo que fueron los demás miembros del comité por el gran apoyo, por el gran compromiso que han tenido durante esta crisis. Alrededor del 85% del presupuesto que nosotros manejamos a nivel anual lo enviamos para poder llegar a tener algún tipo de ayuda a aquellas personas o aquellas familias que estuvieran con esas necesidades. Hoy mismo que vemos que la cuestión que ha sido de la crisis pandémica ha estado presente. Entonces, solamente a mí, de mi parte, me queda agradecerle lo que son a los miembros. Y bueno, Luis, ¿y a dónde pueden contactar las personas que tengan alguna consulta, que requieran información o que requieran asesoramiento? ¿A dónde se pueden comunicar? Exactamente, instalar a las personas y organizaciones que pueden entrar en contacto con nosotros a través del correo electrónico, que es coindis@conapdis.go.cr, y del cual nosotros estamos siempre atentos para poder contestar todo tipo de dudas, comentarios, sugerencias, y instamos, ¿verdad?, a la unión. Necesitamos tener una unión de población con discapacidad para poder ir procurando y buscar que sea una Costa Rica más equitativa para todos y para todas. Les invito a que visiten las redes sociales del programa, nos encuentran en Facebook, Instagram y YouTube como Nexos Canal 15, para que también si tiene alguna duda sobre estos correos electrónicos, sobre los números de teléfono o dónde están las sedes regionales de CONAPDIS, también usted lo pueda consultar en nuestras redes sociales. Para concluir, un mensaje muy breve, Iliana, ante esta situación, ¿cómo podemos tomarlo y especialmente las personas con discapacidad, qué podemos aportar, qué pueden aportar en esta situación? Bien, la pandemia ha dejado secuelas muy fuertes, ha dejado clara desigualdad, evidenciado clara desigualdad, y nadie se puede quedar atrás. Todos tenemos que estar incluidos. Y ciertamente en este momento sería mentir decir que todo está muy bien. Al contrario, se ha desnudado una realidad muy, muy cruda. Más tenemos que ser actores de este proceso, ¿verdad? Y dar de lo que podemos dar. El movimiento de personas con discapacidad más que nunca urge de fortalecerse, y es de uno en uno, todos poniendo
de nuestra parte para que esto avance, claro, que se respete también nuestra diversidad. Así es, y que también todas las personas de la sociedad pensemos en que somos también partícipes, ¿verdad?, de esa construcción de una sociedad más inclusiva y que no podemos dejar a las personas con discapacidad luchando solas por sus derechos, que todas las personas podemos ser actores en esta construcción de la nueva normalidad que incluya a todas las personas con las condiciones de discapacidad que tengan o no, y que ese acceso universal por el que tanto aspiramos sea más cercano a la realidad de muchas personas en condición de discapacidad en el país. Le agradezco a usted que sintoniza el programa cada semana y le invitamos también a seguirnos en las redes sociales. Les recuerdo, Instagram, YouTube y Facebook, Nexos Canal 15, y cada semana a través de la televisión de servicio público llegamos hasta sus hogares para fortalecer este mensaje de la inclusión. Nos encontramos la próxima semana en una nueva edición de Nexos.